El fuego devora todo lo que toca, igual que la codicia de un hombre puede destruir todo a su paso. Mi padre me advirtió sobre hombres como Jedediah Thorne, pero nunca imaginé que tendría que convertirme en algo peor que él para sobrevivir. Ahora, mientras observo las llamas consumir su imperio, pienso en cómo llegamos a este punto. Nací y crecí en el Rancho Esperanza, una pequeña pero próspera propiedad que mi abuelo estableció hace más de 60 años en el Valle de San Miguel. Era un lugar modesto, comparado con las grandes haciendas de la zona, pero para mí era el paraíso. Nuestra casa de adobe con tejas rojas se levantaba sobre una pequeña colina, rodeada por campos verdes donde pastaba nuestro ganado. El aroma a tierra mojada después de la lluvia y el sonido del agua corriendo por el arroyo carmesí formaban parte de mis primeros recuerdos. Mi padre, Manuel Castillo, era un hombre respetado en toda la región. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, con las manos agrietadas por el trabajo duro y la piel curtida por el sol. Me enseñó todo lo que sabía sobre el ganado, la tierra y el agua. El agua, me decía, era más valiosa que el oro en estas tierras. Siempre me recordaba que debíamos cuidar del arroyo como si fuera parte de nuestra familia. El arroyo carmesí era la vena que daba vida a todo el valle. Nacía en las montañas y serpenteaba por las tierras antes de unirse al Río Grande. Durante generaciones, todos los ranchos compartieron sus aguas siguiendo acuerdos no escritos, pero respetados por todos. Mi padre siempre decía que el agua no pertenecía a nadie, sino que todos pertenecíamos al agua. Nuestra familia no era rica, pero vivíamos bien. Teníamos 200 cabezas de ganado, suficientes para mantenernos y para que yo pudiera estudiar agronomía en la universidad estatal. Mi madre, Elena, mantenía un huerto que era la envidia de los vecinos. Mis dos hermanas menores, Lucía y Carmen, ayudaban con las tareas del hogar y también tenían sus propios sueños. Lucía quería ser veterinaria y Carmen soñaba con abrir un restaurante en el pueblo. Las cosas comenzaron a cambiar cuando yo tenía 22 años y acababa de regresar de la universidad. Un forastero llamado Jedediah Thorne compró el Rancho del Norte, la propiedad más grande que colindaba con la nuestra. Thorne era un empresario de la capital que había hecho fortuna en negocios inmobiliarios y ahora quería expandirse a la ganadería. Mi padre me advirtió sobre él la primera vez que vino a presentarse. Recuerdo perfectamente ese día. Thorne llegó en una camioneta negra reluciente, vestido con ropa de vaquero que parecía recién comprada. Me pareció extraño ver a un hombre de unos 50 años con manos suaves, sin callos, pretendiendo ser un ganadero. Me dio la mano con un apretón demasiado firme, como si quisiera demostrar algo. Sus ojos azules eran fríos como el hielo y su sonrisa no llegaba a ellos. Thorne nos dijo que tenía grandes planes para modernizar su rancho y convertirlo en el más productivo de la región. Mi padre lo escuchó cortésmente, pero cuando se fue, me miró con preocupación. Me dijo que tuviera cuidado con ese tipo de hombres, los que hablan de la tierra como si fuera solo un negocio, sin entender que es un ser vivo que necesita respeto. Los primeros años fueron relativamente tranquilos. Thorne amplió sus operaciones, importó ganado de razas costosas y contrató trabajadores de otras regiones. Su rancho creció rápidamente hasta tener más de 2,000 cabezas de ganado. Construyó una mansión en lo alto de una colina, desde donde podía ver todo el valle. La gente del pueblo hablaba de sus fiestas extravagantes y de los políticos importantes que lo visitaban. A pesar de su éxito, Thorne nunca se ganó el respeto de los rancheros locales. Era demasiado arrogante, demasiado dispuesto a pisar a otros para conseguir lo que quería. En las reuniones de la Asociación de Ganaderos siempre proponía cambios que solo beneficiaban a los grandes propietarios. Mi padre y otros pequeños rancheros se oponían,
pero cada vez era más difícil. La relación entre nuestras familias se mantuvo distante pero cordial. Thorn a veces pasaba por nuestro rancho con alguna excusa, siempre mirando alrededor como si estuviera evaluando la propiedad. En varias ocasiones le ofreció comprar nuestras tierras. Mi padre siempre rechazaba la oferta diciendo que el rancho Esperanza no estaba en venta a ningún precio. Todo cambió cuando comenzó la peor sequía que se recordaba en 50 años. Durante 2 años consecutivos apenas llovió. Los pastos comenzaron a secarse, el nivel del arroyo bajó dramáticamente y todos tuvimos que reducir nuestros rebaños. Los pequeños rancheros fueron los primeros en sufrir. Algunos vendieron sus tierras a Thorn por una fracción de su valor y se marcharon a buscar trabajo en la ciudad. Mi padre enfermó durante ese tiempo. Los médicos dijeron que era un problema cardíaco y necesitaba reducir el estrés. Yo asumí más responsabilidades en el rancho, mientras veía cómo nuestros recursos disminuían día a día. Cada mañana revisaba el nivel del arroyo con un nudo en el estómago. Cada centímetro que bajaba significaba menos agua para nuestro ganado y para el huerto que alimentaba a mi familia. Fue entonces cuando descubrí que el amor por la tierra que mi padre me había inculcado era más fuerte que cualquier otra cosa. Estaba dispuesto a trabajar día y noche para salvar nuestro rancho. Lo que no sabía era que pronto tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que amaba. El tercer año de sequía comenzó con un cielo despejado y un sol implacable. Los meteorólogos anunciaban que sería el año más seco en la historia registrada de la región. En el pueblo, los antiguos decían que era un castigo divino. Para nosotros, era una lucha diaria por la supervivencia. Comencé a notar cambios en el comportamiento de Thorn. Sus visitas a nuestro rancho se hicieron más frecuentes. Siempre preguntaba por la salud de mi padre y ofrecía su ayuda, que nosotros educadamente rechazábamos. En una ocasión, mientras recorríamos los límites de nuestra propiedad, me comentó casualmente que tenía planes para implementar un sistema moderno de irrigación. Me dijo que había contratado a ingenieros hidráulicos de la capital para estudiar el flujo del arroyo Carmesí. Me habló de tecnologías avanzadas que podrían aprovechar cada gota de agua. Su tono era amistoso, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Le respondí que esperaba que esos planes respetaran los derechos de todos los rancheros que dependíamos del arroyo. Thorn sonrió y me dio una palmada en el hombro. Me aseguró que todo sería para beneficio de la comunidad. Me invitó a visitar su rancho para mostrarme los planos. Acepté por cortesía, aunque algo dentro de mí me advertía que tuviera cuidado. La primera señal de problemas vino de nuestro vecino del este, don Ricardo. Una mañana llegó agitado a nuestra casa. Nos contó que había visto camiones y maquinaria pesada subiendo hacia la parte alta del arroyo, en tierras de Thorn. Mi padre intentó calmarlo, diciendo que seguramente estaban haciendo mejoras en su propiedad, como tenía derecho. Don Ricardo negó con la cabeza. Me dijo que uno de los trabajadores de Thorn, un viejo amigo suyo, le había comentado en secreto que estaban preparando algo grande. Algo que cambiaría el curso del arroyo. Mi padre y yo intercambiamos miradas preocupadas. Le agradecimos la información y prometimos investigar. Esa misma tarde tomé mi caballo y cabalgué hasta los límites de nuestra propiedad, con la de Thorn. Desde allí podía ver el movimiento de maquinaria pesada a lo lejos, pero no alcanzaba a distinguir qué estaban construyendo. Decidí acercarme más, cruzando a la propiedad de Thorn por un sendero poco transitado que conocía desde niño. Lo que vi me dejó helado. Estaban construyendo una represa, una estructura masiva de concreto y acero que cortaría completamente el flujo natural del arroyo Carmesí. Docenas de trabajadores se afanaban bajo el sol, dirigidos por un hombre con casco amarillo que consultaba constantemente unos planos.
Me oculté entre los arbustos para observar mejor. En ese momento, una camioneta negra se detuvo cerca de la obra. Thorn descendió, vistiendo un traje caro a pesar del calor. Lo acompañaba un hombre de aspecto oficial, con un portafolio. Parecían estar inspeccionando el avance de la obra. Vi cómo Thorn sonreía satisfecho y señalaba diversos puntos de la construcción. Regresé a casa con un peso en el corazón. Le conté a mi padre lo que había visto. Su rostro, ya marcado por la enfermedad, palideció aún más. Me dijo que debíamos actuar con calma. Primero verificaríamos si Thorn tenía los permisos necesarios para una obra de esa magnitud. El agua del arroyo estaba protegida por leyes estatales y acuerdos comunitarios centenarios. Al día siguiente, mi padre y yo fuimos a la oficina de recursos hidráulicos en el pueblo. El funcionario nos atendió nervioso, evitando nuestra mirada. Nos mostró un expediente con todos los permisos en regla, firmados y sellados. Mi padre le preguntó cómo era posible que se autorizara una obra que afectaría a todos los ranchos río abajo. El funcionario balbuceó excusas sobre estudios técnicos y beneficios para la región. Mientras salíamos de la oficina, mi padre me dijo en voz baja que algo no estaba bien. Los permisos parecían demasiado recientes y completos. Sospechaba que Thorn había comprado a los funcionarios. Me recordó que varios políticos importantes eran invitados frecuentes a sus fiestas. Intentamos hablar directamente con Thorn. Concertamos una reunión en su rancho. Su mansión era impresionante, con mármoles importados y muebles de maderas exóticas. Nos recibió en su despacho, ofreciéndonos whisky que mi padre rechazó. Yo acepté un vaso, más para calmar mis nervios que por cortesía. Mi padre le preguntó directamente por la represa. Thorn no negó nada. Al contrario, se mostró entusiasmado. Desplegó sobre su escritorio unos planos elaborados. Nos explicó que estaba construyendo un sistema integral de gestión hídrica. La represa captaría el agua durante los escasos periodos de lluvia. Luego, la distribuiría de manera controlada mediante canales y compuertas. Mi padre le recordó que el arroyo no le pertenecía solo a él, que durante generaciones todas las familias del valle habían compartido esas aguas. Thorn sonrió con condescendencia. Nos dijo que los tiempos habían cambiado, que en épocas de escasez había que aplicar soluciones modernas y eficientes. Le pregunté directamente cómo afectaría su proyecto a los ranchos río abajo. Thorn me miró como evaluándome. Me respondió que habría agua para todos, pero bajo un nuevo sistema. Cada rancho recibiría una cuota basada en acuerdos que él mismo estaba redactando. Por supuesto, los ranchos más grandes y productivos, como el suyo, necesitarían mayores asignaciones. Mi padre se puso de pie, su rostro enrojecido por la indignación. Le dijo a Thorn que lo que proponía era un robo legalizado, que estaba aprovechando la sequía para apoderarse de un recurso que pertenecía a todos. Thorn no perdió la sonrisa. Se limitó a responder que tenía todos los permisos necesarios y que su proyecto seguiría adelante. Cuando salimos de la mansión, mi padre estaba tan alterado que tuve que ayudarlo a subir al auto. Durante el viaje de regreso, permaneció en silencio, mirando por la ventana los campos resecos. Solo cuando llegamos a casa, me dijo que teníamos que reunir a todos los rancheros afectados, que juntos tendríamos más fuerza para oponernos a los planes de Thorn. Pasamos los siguientes días visitando cada rancho del valle. Algunos vecinos se mostraron preocupados pero temerosos de enfrentarse a Thorn. Otros ya habían sido abordados por él, ofreciéndoles acuerdos individuales que parecían favorables a primera vista. Solo unos pocos, como don Ricardo, estaban dispuestos a unirse a nuestra causa. La noche antes de la reunión que habíamos convocado, escuché a mi padre toser violentamente en su habitación. Cuando entré, lo encontré sentado en la cama,
con un pañuelo manchado de sangre en la mano. Me miró con tristeza y me pidió que lo llevara al hospital del pueblo. Durante el trayecto, me confesó que su enfermedad era más grave de lo que nos había dicho. Los médicos le habían dado pocos meses de vida. Pasé la noche en el hospital, sosteniendo la mano de mi padre mientras dormía sedado. Pensaba en todo lo que me había enseñado, en su amor por nuestra tierra, en su sentido de la justicia. Me prometí a mí mismo que no dejaría que Thorn destruyera su legado. La construcción de la represa avanzaba a un ritmo acelerado. Thorn había traído más maquinaria y trabajadores que laboraban día y noche. Desde nuestro rancho podíamos escuchar el constante rugido de los motores. Cada día el caudal del arroyo disminuía un poco más. A pesar de la enfermedad de mi padre, logramos reunir a un grupo de rancheros para presentar una demanda formal contra el proyecto de Thorn. Contratamos a un abogado de la capital, pagando entre todos sus honorarios. El abogado nos advirtió que sería una batalla difícil. Thorn tenía influencias en los tribunales y recursos para prolongar el caso durante años. Mientras tanto, la situación en nuestro rancho empeoraba. El arroyo se había reducido a un hilo de agua insuficiente para nuestro ganado. Tuvimos que vender más de la mitad de nuestras vacas a precios ridículos. El huerto de mi madre se marchitaba a pesar de sus esfuerzos por racionarle agua. Mis hermanas dejaron sus estudios para ayudar en el rancho y ahorrar dinero. 3 meses. Después de iniciar el proceso legal, recibimos la primera derrota. El juez desestimó nuestra demanda por tecnicismos legales. Nuestro abogado nos aconsejó apelar, pero eso significaría más gastos que ya no podíamos permitirnos. Algunos vecinos se rindieron y aceptaron los términos de Thorn. Otros, como nosotros, seguimos resistiendo. Una mañana, mientras revisaba lo que quedaba de nuestro ganado, vi que se acercaba la camioneta de Thorn. Venía solo, algo inusual en él. Estacionó junto a nuestro corral y caminó hacia mí con su habitual sonrisa. Me preguntó por la salud de mi padre. Le respondí secamente que seguía luchando, tanto contra su enfermedad como contra las injusticias. Thorn ignoró mi hostilidad. Me dijo que venía a hacerme una oferta especial. Sabía que nuestro rancho estaba en dificultades y quería ayudarnos. Me ofreció comprar nuestra propiedad por un precio que, según él, era generoso, considerando las circunstancias. También me ofreció un puesto como administrador en su rancho, con un buen salario y beneficios para toda mi familia. Lo miré fijamente, conteniendo mi rabia. Le pregunté si realmente creía que vendería la tierra que mi abuelo y mi padre habían trabajado toda su vida. Si pensaba que me convertiría en su empleado después de lo que había hecho. Thorn se encogió de hombros. Me dijo que era solo una oferta de negocios, que no había nada personal. Le respondí que para mí era muy personal, que lo que él llamaba negocios, yo lo llamaba robo. Que nunca vendería nuestro rancho mientras tuviera aliento. Thorn perdió momentáneamente su sonrisa. Me advirtió que las cosas solo empeorarían para los ranchos pequeños como el nuestro, que en un año, si la sequía continuaba, no tendríamos nada que vender. Antes de marcharse, Thorn miró hacia nuestra casa. Me dijo que lo pensara bien, por el bien de mi familia. Que su oferta no estaría disponible indefinidamente. Lo vi alejarse en su camioneta levantando polvo en el camino reseco. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, escuchamos un ruido extraño. Salí a investigar y vi un resplandor anaranjado en dirección al arroyo. Corrí hacia allí y descubrí que alguien había construido una barrera adicional en la parte del arroyo que cruzaba por nuestra propiedad. El poco agua que llegaba ahora se desviaba completamente hacia las tierras de Thorn. Intenté deshacer la barrera, pero estaba bien. Construida con rocas grandes y cemento fresco, necesitaría maquinaria para removerla.
Regresé a casa furioso, pero decidí no decirle nada a mi padre para no empeorar su condición. Al día siguiente, fui a la oficina del sheriff para denunciar lo ocurrido. El sheriff, un hombre que conocía a mi familia desde hace años, me escuchó con aparente interés. Me prometió que investigaría el asunto, pero pasaron los días y no hubo ninguna acción. Cuando volví a preguntar, el sheriff evadió el tema, mencionando que tenía asuntos más urgentes que atender. Una semana después, la represa principal estaba terminada. El arroyo Carmesí quedó completamente cortado. Thorne organizó una ceremonia de inauguración a la que invitó a políticos y empresarios de la región. Desde lejos vi los coches lujosos llegando a su rancho y las carpas blancas instaladas para la ocasión. Esa misma noche, mi padre sufrió un ataque cardíaco. Lo llevamos de urgencia al hospital, pero no pudieron hacer nada por él. Murió sosteniendo mi mano, con los ojos fijos en mí, como si quisiera decirme algo importante. Su último suspiro pareció llevar consigo toda la fuerza que me quedaba. El funeral fue sencillo, como él hubiera querido. Vinieron rancheros de todo el valle, incluso algunos que habían aceptado los términos de Thorne. Todos recordaban a Manuel Castillo como un hombre justo y trabajador, que siempre había defendido los intereses de la comunidad. Para mi sorpresa, Thorne también asistió al funeral. Se mantuvo en segundo plano, pero pude ver su alta figura al fondo de la iglesia. Cuando todo terminó, se acercó a presentar sus condolencias. Me dijo que lamentaba profundamente la muerte de mi padre, a quien respetaba como adversario. Me repitió su oferta de compra, añadiendo que ahora podría incluir una cláusula que permitiera a mi familia seguir viviendo en la casa. Lo miré directamente a los ojos. Le dije que mi respuesta seguía siendo no, que ahora más que nunca estaba decidido a luchar por lo que mi padre había defendido toda su vida. Thorne asintió lentamente. Me dijo que era una lástima, que a veces la gente no sabía cuándo era el momento de rendirse. Mientras se alejaba, me dijo algo que quedó grabado en mi mente. Me dijo que en los negocios, como en la naturaleza, solo sobreviven los más fuertes y adaptables. Que él no había creado la sequía, solo se había adaptado mejor a ella. Que todo lo que había hecho era perfectamente legal según las nuevas regulaciones. Fue en ese momento, viendo su espalda alejarse entre las tumbas, cuando algo cambió dentro de mí. La tristeza por la muerte de mi padre dio paso a una determinación fría y calculada. Si Thorne quería jugar según sus propias reglas, yo también podía hacerlo. Si él creía que las leyes podían torcerse a favor de los poderosos, yo le mostraría que había otras formas de buscar justicia. Esa noche, sentado solo en el porche de nuestra casa, tomé una decisión. No permitiría que Thorne destruyera todo lo que mi familia había construido. No dejaría que se saliera con la suya, robándonos el agua y con ella nuestro futuro. Si había que luchar, lucharía, pero lo haría a mi manera. Los días siguientes a la muerte de mi padre pasaron como en una niebla. Me movía por el rancho como un autómata, cumpliendo con las tareas diarias por pura inercia. Mi madre y mis hermanas estaban igual de afectadas, cada una procesando el dolor a su manera. Por las noches nos reuníamos en silencio alrededor de la mesa donde él ya no se sentaba. El rancho agonizaba junto con nosotros. Sin el agua del arroyo, nuestras tierras se volvían más áridas cada día. El ganado que nos quedaba estaba flaco y débil. Teníamos que traer agua en camiones cisterna desde el pueblo, a un costo que no podríamos mantener por mucho tiempo. Cada vez que abría la cartera para pagar al conductor del camión, sentía que estábamos un paso más cerca de la ruina. Mientras tanto, el rancho de Thorne florecía como un oasis en medio del desierto. Desde la colina más alta de nuestra propiedad podía ver sus campos verdes, regados generosamente con el agua que nos había robado. Sus vacas engordaban, sus cultivos
crecían. Había contratado más personal y ampliado sus instalaciones. El contraste con nuestra situación no podía ser más doloroso. Una tarde, mientras reparaba una cerca, vi pasar varios camiones cargados con madera hacia el rancho de Thorn. Más tarde supe que estaba construyendo cabañas de lujo para ofrecer experiencias de agroturismo a visitantes adinerados de la ciudad. El agua que debía dar vida a todo el valle ahora servía para llenar jacuzzis y mantener jardines ornamentales. Mi rabia crecía día a día, alimentada por cada nueva humillación. Una mañana, al ir al pueblo por suministros, encontré a don Ricardo sentado en la puerta de la cantina con la mirada perdida. Me contó que había tenido que vender su rancho a Thorn. El precio había sido miserable, pero no tenía alternativa. Sus hijos se habían marchado a la ciudad buscando trabajo. Él, a sus 70 años, no sabía qué haría con el resto de su vida. Mientras conducía de regreso a casa, pasé frente a otros ranchos que conocía desde niño. Algunos estaban abandonados, con las casas vacías y los corrales derrumbándose. Otros mostraban ya los colores y logotipos de Thorn Enterprises. Me di cuenta de que su estrategia era clara. Primero cortaba el agua, luego esperaba a que los rancheros se desesperaran y finalmente compraba sus tierras a precio de remate. Al llegar a casa, encontré a mi madre llorando en la cocina. Entre sollozos, me mostró una carta del banco. Estábamos atrasados en el pago de la hipoteca que mi padre había pedido para modernizar el rancho 3 años atrás. Si no poníamos al día los pagos en 60 días, iniciarían el proceso de ejecución hipotecaria. Esa noche no pude dormir. Salí a caminar por los campos resecos bajo la luz de la luna. Llegué hasta lo que quedaba del arroyo carmesí en nuestra propiedad. El cauce que antes bullía de vida, ahora era solo una cicatriz polvorienta en la tierra. Me arrodillé y tomé un puñado de tierra seca. La dejé escurrir entre mis dedos mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Fue allí, en el lecho seco del arroyo, donde finalmente me permití sentir todo el dolor, toda la rabia, toda la impotencia que había estado conteniendo. Grité hasta quedarme sin voz, maldiciendo a Thorn, a la sequía, al destino que se había llevado a mi padre antes de tiempo. Golpeé el suelo con los puños hasta que me sangraron los nudillos. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte, me levanté exhausto, pero con una extraña calma. La tormenta emocional había pasado, dejando en su lugar una resolución firme como el acero. Ya no lloraría más, ya no me lamentaría por lo injusta que era la vida, era hora de actuar. Regresé a casa y encontré a mi madre preparando el desayuno. Al ver mis manos lastimadas y mi rostro demacrado, me preguntó preocupada qué me había pasado. Le dije que estaba bien, que había tomado una decisión. Lucharíamos por nuestro rancho hasta el final. Mi madre me miró largo rato, como evaluando algo en mis ojos. Finalmente asintió. Me dijo que mi padre estaría orgulloso. Luego añadió algo que me sorprendió. Me dijo que a veces, cuando las leyes no protegen a los justos, hay que buscar justicia por otros medios. Que mi abuelo, quien yo no había conocido, también tuvo que luchar contra abusos en su tiempo. Ese mismo día comencé a explorar nuestras opciones legales. Contraté a otro abogado, usando los pocos ahorros que me quedaban. Este era más joven y combativo que el anterior. Revisó toda la documentación sobre los permisos de Thorn y encontró algunas irregularidades que podrían ser útiles. Me advirtió, sin embargo, que Thorn seguramente tenía protección en las altas esferas, que sería una batalla larga y costosa, con pocas probabilidades de éxito. También intenté buscar apoyo en organizaciones ambientalistas y de derechos comunitarios. Envié correos electrónicos, hice llamadas. Algunos mostraron interés inicial, pero cuando mencionaba a Thorn Enterprises, su entusiasmo se enfriaba. Más tarde descubrí que Thorn hacía generosas donaciones a varias de estas organizaciones. Incluso
intenté hablar con periodistas para dar a conocer nuestra situación. Un reportero del periódico regional vino a entrevistarnos y tomó fotografías del cauce seco y nuestro ganado hambriento. El artículo nunca se publicó. Cuando llamé para preguntar, me dijeron que había sido retirado por decisión editorial. Cada puerta que tocaba se cerraba en mi cara. Cada posible aliado resultaba estar ya comprado o intimidado por Thorne. La frustración me consumía. Comencé a tener pesadillas en las que veía a mi padre señalándome acusadoramente, como si me reprochara no haber podido proteger su legado. Una mañana, 2 hombres con aspecto de matones vinieron al rancho. Dijeron ser representantes de Thorne Enterprises. Me ofrecieron nuevamente comprar la propiedad, esta vez por un precio significativamente menor que las ofertas anteriores. Cuando les dije que no estaba interesado, su tono cambió. Me sugirieron que pensara en la seguridad de mi familia, que sería una lástima que ocurriera algún accidente. Los eché de la propiedad, amenazándolos con mi escopeta. Mientras se alejaban, uno de ellos gritó que me arrepentiría. Esa noche reforcé las cerraduras y mantuve el arma cargada junto a mi cama. No dormí en toda la noche, vigilando la oscuridad por la ventana. Al día siguiente, encontré a 2 de nuestras mejores vacas muertas en el corral. No había signos de enfermedad o ataque de animales. Alguien las había envenenado. No podía probarlo, pero sabía quién estaba detrás de esto. Era otro mensaje de Thorne, otro recordatorio de que podía destruirnos cuando quisiera. Enterré las vacas en la parte trasera del rancho, junto a un viejo roble, donde mi padre solía sentarse a descansar. Mientras paleaba la tierra sobre sus cuerpos, sentí que algo se rompía dentro de mí. La última esperanza de resolver esto, de forma civilizada, se evaporaba como el agua del arroyo bajo el sol implacable. Esa tarde, sentado en la cocina con mi madre y mis hermanas, les conté sobre las amenazas y las vacas envenenadas. Les dije que teníamos 3 opciones. Podíamos vender el rancho a Thorne y marcharnos. Podíamos seguir luchando legalmente hasta que nos quedáramos sin recursos. O podíamos tomar medidas más drásticas. Lucía, siempre la más sensata, sugirió que vendiéramos y comenzáramos de nuevo en otro lugar. Carmen, la menor y más impulsiva, quería denunciar las amenazas a las autoridades. Mi madre permaneció en silencio, mirándome fijamente. Finalmente, cuando mis hermanas terminaron de hablar, mi madre tomó mi mano entre las suyas. Me dijo que mi padre siempre había confiado en mi juicio, que cualquiera que fuera mi decisión, ella me apoyaría. Mis hermanas, después de un momento, de sorpresa asintieron también. Éramos una familia, permaneceríamos unidos. Esa noche, bajo la luz de una única lámpara en mi habitación, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No nos rendiríamos, no huiríamos, lucharíamos, pero lo haríamos a mi manera. Si Thorne quería jugar sucio, yo podía jugar más sucio aún. Si él creía que podía destruir impunemente todo lo que amábamos, le demostraría lo equivocado que estaba. Miré por la ventana hacia la lejana mansión de Thorne, iluminada como un castillo en la colina. Me prometí a mí mismo que un día, muy pronto, esas luces se apagarían. Y con ese pensamiento comencé a planear mi venganza. La primera luz del amanecer me encontró ya despierto, sentado en la mesa de la cocina con un cuaderno frente a mí. Había pasado toda la noche planeando, escribiendo ideas, tachándolas inviables, refinándolas posibles. Mi mente, antes nublada por el dolor y la rabia, ahora funcionaba con una claridad fría y metódica. Entendí que para enfrentarme a Thorne necesitaría información, aliados y recursos. No podía actuar impulsivamente. Necesitaba ser tan calculador y paciente como él lo había sido. Mi venganza debía ser perfecta. No solo para satisfacer mi sed de justicia, sino también para proteger a mi familia
de las consecuencias. Mi primer paso fue recopilar toda la información posible sobre Thorn y su imperio. Durante las siguientes semanas mantuve un perfil bajo. Dejé que corriera el rumor de que estaba considerando la oferta de venta. Incluso llegué a reunirme con los abogados de Thorn para discutir términos, ganando tiempo mientras recababa datos. Descubrí que, a pesar de su aparente éxito, el imperio de Thorn tenía grietas. Su expansión agresiva lo había dejado con deudas considerables. Los préstamos bancarios y los inversores privados lo mantenían a flote, pero necesitaba demostrar resultados rápidos. La represa y el control del agua eran clave para sus planes de convertir el valle en un destino turístico exclusivo. También supe que no todos sus trabajadores le eran leales. Muchos eran inmigrantes mal pagados que soportaban condiciones laborales abusivas. Otros eran locales que habían perdido sus propias tierras ante Thorn y ahora trabajaban para él por necesidad, con resentimiento apenas disimulado. Entre estos últimos encontré a Miguel, antiguo capataz del Rancho del Sur, cuyo dueño había sido uno de los primeros en vender a Thorn. Miguel ahora supervisaba el mantenimiento de la represa. Lo abordé discretamente en la cantina del pueblo. Al principio se mostró receloso, temiendo que fuera una trampa, pero cuando le conté mis planes, vi un brillo de interés en sus ojos. Miguel se convirtió en mi informante dentro del rancho de Thorn. Me proporcionó detalles sobre la represa, los sistemas de seguridad, los horarios de los guardias. También me consiguió planos detallados de las instalaciones. Cada pieza de información era un fragmento del rompecabezas que estaba armando. Otro aliado inesperado fue Raúl, el hijo del antiguo sheriff que había sido despedido cuando Thorn compró al actual. Raúl trabajaba en la ferretería del pueblo y tenía acceso a herramientas y materiales que necesitaría. También conocía a mucha gente, incluyendo a varios ex-trabajadores resentidos con Thorn. Mientras tanto, me aseguré de crear una coartada sólida para cuando llegara el momento. Comencé a hablar abiertamente sobre mis planes de vender el rancho y mudarme a la costa con mi familia. Incluso hice un viaje de una semana para supuestamente buscar propiedades. En realidad, usé ese tiempo para contactar a un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba en ingeniería hidráulica. Este amigo, Pedro, sin saber mis verdaderas intenciones, me asesoró sobre los puntos vulnerables de una represa como la que había construido Thorn. Me explicó cómo los sistemas de control del agua podían ser manipulados y cuáles serían los efectos de diferentes tipos de sabotaje. La información técnica que me proporcionó resultaría invaluable. Un recurso crucial que necesitaba era dinero. Vendí discretamente parte del ganado que nos quedaba, así como algunas maquinarias agrícolas que podíamos prescindir temporalmente. También empeñé el reloj de oro que mi abuelo le había dejado a mi padre. Cada centavo fue a un fondo secreto que mantuve oculto incluso de mi familia. Con el dinero compré los materiales necesarios para mi plan. No lo hice todo de una vez, ni en el mismo lugar. Algunas cosas las adquirí en pueblos vecinos, otras las encargué por internet usando nombres falsos. Raúl me ayudó a conseguir los elementos más sensibles sin levantar sospechas. Mientras reunía recursos e información, también estudié meticulosamente los hábitos de Thorn. Sabía cuándo estaba en el rancho y cuándo viajaba a la ciudad. Conocía sus rutinas diarias, las personas con las que se reunía, incluso sus preferencias alimenticias, gracias a una sobrina de Miguel que trabajaba en la cocina de la mansión. Un dato crucial que descubrí fue que Thorn planeaba una gran fiesta para inaugurar oficialmente su proyecto de agroturismo. Había invitado a inversores políticos y celebridades. Sería un evento de alto perfil donde presentaría su visión para el futuro del valle. La fecha estaba marcada en rojo en mi calendario mental.
Durante este tiempo, mantuve a mi familia parcialmente informada. Les dije que tenía un plan para recuperar el agua, pero no les revelé los detalles más oscuros. Mi madre parecía intuir la verdadera naturaleza de mis intenciones, pero nunca me presionó para que le contara todo. Mis hermanas, ocupadas con sus propios trabajos en el pueblo para ayudar a mantener el rancho, confiaban en que encontraría una solución. A medida que se acercaba la fecha que había establecido para actuar, intensifiqué mis preparativos. Pasaba horas estudiando los planos, memorizando rutas, cronometrando acciones. Ensayaba mentalmente cada paso, anticipando posibles problemas y sus soluciones. Mi habitación se convirtió en un centro de operaciones camuflado, como el cuarto de un hombre a punto de mudarse, con cajas a medio empacar que en realidad ocultaban mis herramientas y materiales. 2 semanas antes de la fecha prevista, tuve un encuentro inesperado con Thorn. Me lo crucé en la tienda de comestibles del pueblo. Me saludó con su habitual falsa cordialidad. Me preguntó si había tomado una decisión sobre su oferta. Respondí que estaba casi listo para vender, que solo estaba finiquitando algunos detalles. Thorn pareció complacido. Me dijo que era una decisión sensata, que me aseguraría un buen futuro para mí y mi familia. Luego, en un gesto inusual, me invitó a la gran inauguración de su proyecto turístico. Me dijo que podría ser una buena oportunidad para conocer gente que podría ayudarme en mi nueva vida después de vender el rancho. Acepté la invitación, manteniendo mi expresión neutral, a pesar de la ironía de la situación. Thorn no tenía idea de que acababa de facilitarme el acceso legítimo a su propiedad justo el día que había elegido para mi venganza. El destino parecía estar de mi lado. Los días siguientes los dediqué a los preparativos finales. Reuní a mis aliados para repasar el plan una última vez. Cada uno tenía su papel y todos sabían exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Les recordé los riesgos y les di la oportunidad de retirarse. Ninguno lo hizo. Todos habían sufrido por las acciones de Thorn y todos querían justicia. La noche anterior al gran día, revisé por última vez mi equipo. Todo estaba listo. Me senté en el porche de la casa contemplando las estrellas. Pensé en mi padre, en lo que diría si supiera lo que estaba a punto de hacer. Parte de mí sentía que no aprobaría mis métodos. Él siempre había sido un hombre de principios, que creía en la justicia del sistema, pero otra parte de mí sentía que entendería, que reconocería que hay momentos en los que uno debe tomar la justicia en sus propias manos, que hay hombres como Thorn que solo entienden un lenguaje, el lenguaje del fuego. Con ese pensamiento me fui a dormir. Mañana sería el día en que Thorn aprendería que el agua que había robado podía convertirse en su peor enemigo. El día amaneció claro y caluroso, como si el clima mismo quisiera cooperar con mi plan. Me vestí cuidadosamente, eligiendo el traje que había comprado especialmente para la ocasión. Era importante que pareciera un invitado más en la fiesta de Thorn. Mi madre me ayudó a ajustar la corbata, sus dedos temblorosos traicionando su nerviosismo a pesar de su expresión serena. Antes de salir, reuní a mi familia en la sala. Les dije que hoy todo cambiaría, que confiaran en mí y siguieran exactamente las instrucciones que les había dado. Mi madre me abrazó fuertemente, susurrándome al oído que tuviera cuidado. Mis hermanas asintieron, solemnes pero decididas. Sabían que algo grande estaba a punto de ocurrir, aunque desconocían los detalles exactos. Conduje lentamente hacia el rancho de Thorn, uniéndome a la fila de vehículos lujosos que se dirigían a la celebración. En el asiento trasero llevaba un maletín que parecía contener documentos de negocios. Nadie sospecharía que dentro estaban los componentes finales que necesitaba para mi plan.
La entrada al rancho estaba decorada con globos y carteles que anunciaban el nuevo proyecto turístico. Guardias de seguridad verificaban las invitaciones y orientaban a los conductores hacia el estacionamiento. Mostré mi invitación y fui recibido con un respetuoso: «Bienvenido, señor Castillo». Estacioné estratégicamente cerca de una salida secundaria que había identificado en los planos. Tomé mi maletín y me dirigí hacia la gran carpa blanca instalada cerca de la mansión. El lugar estaba lleno de gente elegante que bebía champán y admiraba los paneles informativos sobre el futuro complejo turístico. Localicé a Thorne de inmediato. Era el centro de atención, rodeado de hombres de negocios y políticos locales. Vestía un traje caro a medida y sonreía ampliamente mientras explicaba sus planes. Cerca de él había una maqueta detallada del valle, mostrando las futuras cabañas de lujo, campos de golf y hasta un pequeño aeródromo privado. Me mantuve a distancia, mezclándome con los invitados, aceptando una copa de champán que no bebí. Observé cómo Miguel, vestido con el uniforme de los empleados, servía bebidas mientras intercambiaba miradas significativas conmigo. Todo estaba en marcha según lo planeado. A media mañana, Thorne dio un discurso desde un pequeño escenario. Habló del futuro brillante del valle, de cómo su visión transformaría la región, generando empleos y prosperidad. Mencionó la sequía como un desafío que él había convertido en oportunidad gracias a su sistema de gestión hídrica. Ni una palabra sobre los rancheros arruinados o las familias desplazadas. Cuando terminó su discurso entre aplausos, anunció que habría un recorrido por las instalaciones para mostrar a los inversores el funcionamiento de la represa y los sistemas de irrigación. Este era el momento que había estado esperando. Me uní discretamente al grupo de unas 20 personas que seguirían a Thorne. Mientras caminábamos hacia la represa, aproveché para separarme ligeramente del grupo. Nadie lo notó. Todos estaban concentrados en las explicaciones de Thorne sobre las maravillas de su proyecto. Detrás de un cobertizo de mantenimiento, me encontré brevemente con Raúl, quien me entregó un paquete pequeño que deslicé en mi bolsillo. Alcancé nuevamente al grupo cuando llegaban a la represa. Era una estructura imponente que cortaba completamente el flujo del arroyo Carmesí. A un lado se veía el agua embalsada, formando un lago artificial. Al otro, el cauce seco que antes llevaba vida a todo el valle. Thorne explicaba orgulloso cómo el sistema de compuertas permitía controlar hasta la última gota de agua. Nos llevaron al centro de control, una pequeña edificación con monitores y paneles de control. Allí, un ingeniero explicaba el funcionamiento técnico mientras Thorne traducía a términos más sencillos para los inversores. Yo escuchaba atentamente, pero mi mente estaba ocupada contando los minutos para la siguiente fase del plan. Un momento dado, como habíamos acordado, Miguel creó una distracción. Tropezó intencionadamente derramando una bandeja de bebidas sobre uno de los inversores. En medio de la confusión y las disculpas, me escabullí hacia una puerta lateral que llevaba a los niveles inferiores de la represa. Bajé rápidamente por una escalera metálica hasta llegar a un pasillo estrecho con tuberías y cables a lo largo de las paredes. Seguí la ruta que había memorizado gracias a los planos proporcionados por Miguel. Llegué a una sala de máquinas secundaria que, según mis cálculos, estaría vacía durante el recorrido. Allí abrí mi maletín y comencé a trabajar rápidamente. Instalé varios dispositivos en puntos estratégicos de los sistemas de control. No eran bombas convencionales, sino mecanismos más sutiles diseñados para manipular los sistemas de la represa. Unos alterarían los sensores de presión, otros afectarían las compuertas de seguridad. El objetivo no era destruir la represa de inmediato, sino crear las condiciones para un fallo catastrófico que pareciera un accidente.
Mientras trabajaba, escuchaba por mi auricular las actualizaciones de Raúl, quien vigilaba desde fuera. Men informó que el grupo seguía en el recorrido y que todo marchaba según lo previsto. También me avisó que tenía aproximadamente 5 minutos antes de que un guardia de seguridad pasara por mi ubicación en su ronda habitual. Terminé de instalar los dispositivos y activé el temporizador. Tenía exactamente 12 horas para alejarme lo suficiente antes de que comenzara la secuencia. 12 horas durante las cuales nadie notaría nada extraño. Los sistemas seguirían funcionando normalmente hasta que en medio de la noche comenzarían a fallar uno tras otro. Salí de la sala de máquinas y me dirigí hacia mi siguiente objetivo. Esta parte era aún más riesgosa, pero esencial para mi plan. Necesitaba acceder al sistema de almacenamiento de combustible que alimentaba los generadores de emergencia de la represa. Siguiendo otra ruta memorizada, llegué a un área exterior cerca de los tanques de combustible. Allí, escondido entre equipos de mantenimiento, encontré a Jorge, otro de mis aliados que trabajaba en el mantenimiento del rancho. Me entregó un paquete y desapareció rápidamente. Con movimientos precisos, instalé un dispositivo en la base del tanque principal. No era un explosivo convencional, sino un mecanismo que crearía una fuga lenta pero constante. El combustible se filtraría gradualmente hacia zonas críticas, creando las condiciones perfectas para un incendio cuando los sistemas eléctricos comenzaran a fallar. Mi siguiente paso fue más audaz. Necesitaba volver a la fiesta sin levantar sospechas. Usé una entrada de servicio para regresar al área principal. Me detuve un momento en un baño para asegurarme de que mi apariencia estaba impecable. Me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada era alguien que apenas reconocía. Sus ojos tenían una determinación fría que nunca antes había visto en mí mismo. Regresé a la fiesta justo cuando el grupo del recorrido volvía también. Thorn me vio y me hizo un gesto de saludo. Me acerqué con naturalidad como si hubiera estado allí todo el tiempo. Me preguntó qué me habían parecido las instalaciones. Le respondí que eran impresionantes, que ahora entendía por qué había invertido tanto en ellas. Thorn pareció complacido con mi respuesta. Me presentó a varios de sus inversores, describiéndome como un vecino que pronto se uniría a su visión del futuro. Interpreté mi papel a la perfección, hablando de mi rancho con aparente desapego, como si ya hubiera aceptado venderlo. Incluso bromeé sobre lo terco que había sido al resistirme inicialmente a sus ofertas. Durante la siguiente hora me moví por la fiesta con aparente despreocupación. Hablé con varios invitados, acepté canapés de las bandejas que circulaban. Incluso participé en un brindis por el éxito del proyecto. Todo el tiempo sentía el peso de lo que había hecho y lo que estaba por venir, pero mi rostro no traicionó mis pensamientos. Finalmente, cuando la fiesta estaba en su apogeo, me acerqué a Thorn para despedirme. Le dije que tenía asuntos que atender en el rancho, pero que había disfrutado del evento. Le mencioné que esperaba que pudiéramos finiquitar la venta pronto. Thorn sonrió satisfecho. Me dijo que su abogado me contactaría la semana siguiente para cerrar el trato. Antes de irme, me tomó del brazo. Su expresión cambió ligeramente, volviéndose más seria. Me dijo que siempre había sabido que yo era un hombre inteligente, que me alegraba de que finalmente hubiera entendido cómo funcionaba el mundo, que a veces hay que adaptarse a los cambios en lugar de resistirlos inútilmente. Lo miré directamente a los ojos. Le dije que había aprendido mucho en los últimos meses, que él me había enseñado valiosas lecciones sobre cómo funcionan realmente las cosas. Vi un destello de satisfacción en su mirada, interpretando mis palabras como una rendición. No tenía idea de cuánta verdad había en lo que decía, aunque no de la manera que él pensaba.
Me despedí con un apretón de que, manos firme. Mientras me alejaba, escuché que le decía a uno de sus asociados que yo era un buen ejemplo de cómo incluso los más tercos acaban aceptando la realidad. Sus risas me acompañaron hasta el estacionamiento. Conduje fuera del rancho con calma, saludando a los guardias de seguridad al salir. Una vez en la carretera, tomé un desvío que no llevaba a mi casa, sino a un punto de encuentro previamente acordado con Miguel y los demás. Era una vieja cabaña de cazadores abandonada en las colinas, desde donde podríamos observar el rancho de Thorn sin ser vistos. Allí esperamos durante horas, repasando cada detalle del plan una última vez. Teníamos todo cronometrado. A las 2 de la madrugada, cuando la fiesta hubiera terminado y la mayoría de los invitados se hubieran marchado, comenzaría la secuencia que había programado. Mientras esperábamos, llamé a mi casa. Le dije a mi madre que todo estaba en marcha y que ejecutara la parte del plan que le correspondía. Ella, junto con mis hermanas, cargaría nuestras pertenencias más valiosas y los documentos importantes en el auto y se dirigiría a casa de un pariente lejano en otro estado. Les había preparado identidades temporales y suficiente dinero para mantenerse durante varios meses. A medianoche, Raúl, que vigilaba el rancho con binoculares de visión nocturna, informó que la fiesta había terminado. La mayoría de los coches se habían marchado. Solo quedaban algunos invitados VIP que pasarían la noche en la mansión. Thorn se había retirado a sus aposentos después de una última ronda de brindis. A la 1 de la madrugada, Miguel recibió un mensaje de su sobrina que trabajaba en la mansión. Todos los habitantes estaban dormidos, incluyendo a Thorn, quien había bebido bastante durante la celebración. Los guardias de seguridad hacían sus rondas habituales, sin sospechar nada. Finalmente, a las 2 en punto, activé remotamente la secuencia que había programado. Durante varios minutos no pasó nada visible, pero sabía que dentro de los sistemas de la represa, mis dispositivos estaban comenzando su trabajo silencioso. Sensores fallando, lecturas erróneas, sistemas de seguridad desactivándose uno tras otro. A las 2:20 vimos la primera señal visible. Las luces de emergencia de la represa se encendieron brevemente y luego se apagaron. Eso significaba que el sistema principal había detectado un problema y había intentado cambiar a los generadores de emergencia, pero estos no habían respondido debido a mis sabotajes. A las 2:30 se produjo el primer fallo estructural. Desde nuestra posición elevada pudimos ver cómo una parte de la represa comenzaba a filtrar agua. Al principio era apenas visible, pero pronto se convirtió en un chorro constante. Los sistemas automáticos deberían haber cerrado con puertas adicionales para contener el problema, pero gracias a mis alteraciones hicieron exactamente lo contrario. Abrieron más compuertas, aumentando la presión sobre la sección debilitada. A las 2:45, la fuga de combustible que había provocado alcanzó un punto crítico. Un cortocircuito en los sistemas eléctricos proporcionó la chispa necesaria. Vimos una llamarada repentina seguida de una explosión sorda. El fuego se propagó rápidamente, siguiendo el rastro de combustible que se había filtrado estratégicamente. Fue entonces cuando las alarmas comenzaron a sonar en todo el rancho. Vimos luces encendiéndose en la mansión y figuras moviéndose apresuradamente. Los guardias de seguridad corrían hacia la represa, pero era demasiado tarde. El fuego había alcanzado áreas críticas y la estructura de la represa estaba comprometida. A las 3 de la madrugada ocurrió lo inevitable. Con un estruendo que pareció sacudir las montañas, la sección central de la represa cedió. Una muralla de agua embravecida se liberó de golpe, rugiendo a través del cauce seco durante tanto tiempo. Era un espectáculo aterrador y hermoso a la vez. El agua, finalmente libre,
reclamaba su camino natural. La corriente arrasó primero con las estructuras más cercanas a la represa. El centro de control, los talleres de mantenimiento, los almacenes. Luego siguió avanzando hacia las áreas de desarrollo turístico. Las cabañas de lujo a medio construir fueron arrancadas de sus cimientos. Los campos de golf, cuidadosamente diseñados, quedaron sumergidos bajo metros de agua y lodo. El fuego, lejos de ser apagado por el agua, se propagó por otras áreas gracias a los depósitos de combustibles secundarios que también había saboteado. Pronto, varias secciones del rancho ardían intensamente, creando una visión infernal de agua y fuego combinados en perfecta destrucción. Desde nuestra posición vimos a Thorn salir de la mansión en pijama, gesticulando frenéticamente mientras daba órdenes a sus hombres. Incluso a esa distancia, su expresión de incredulidad y horror era evidente. Veía cómo todo lo que había construido, todo lo que había robado, se desmoronaba ante sus ojos. La mansión, situada en lo alto de una colina, estaba a salvo de las inundaciones, pero no del fuego que ahora se propagaba desde los edificios auxiliares. Vimos a los ocupantes evacuando apresuradamente, subiendo a vehículos para escapar del infierno en que se había convertido el rancho. Durante las siguientes horas, observamos la destrucción completa del imperio de Thorn. El agua siguió su curso natural, regresando al cauce del arroyo carmesí y fluyendo hacia los ranchos río abajo. Nuestra tierra recibiría nuevamente el agua que le había sido robada, pero el rancho de Thorn nunca se recuperaría. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol iluminaron el valle, lo que quedaba del rancho de Thorn era apenas reconocible. La represa había desaparecido casi por completo. Las instalaciones estaban en ruinas. La mansión, aunque seguía en pie, había sido severamente dañada por el fuego. Los campos verdes estaban ahora cubiertos de lodo y escombros. Fue entonces cuando Miguel puso su mano en mi hombro. Me dijo que era hora de irnos, que pronto llegarían las autoridades y comenzarían las investigaciones, que debíamos seguir con la siguiente fase del plan. Antes de partir, miré una última vez hacia lo que quedaba del rancho de Thorn. Sentí una mezcla extraña de emociones, satisfacción por la justicia cumplida, tristeza por haber tenido que llegar a este extremo, pero sobre todo sentí que mi padre podría descansar en paz. El agua había vuelto a donde pertenecía. Nos separamos según lo planeado. Cada uno tomaría un camino diferente. Nos reuniríamos semanas después, cuando el polvo se hubiera asentado. Yo conduciría hasta la frontera, donde me esperaba una nueva identidad y el comienzo de una nueva vida. Mientras conducía, escuchaba en la radio las primeras noticias sobre el desastre. Hablaban de un accidente catastrófico, de fallos en los sistemas de seguridad, de posible negligencia. Nadie mencionaba sabotaje. Todo había funcionado exactamente como lo había planeado. Pensé en Thorn, en cómo estaría enfrentando la ruina de sus planes, en cómo sentiría ahora lo mismo que nosotros habíamos sentido cuando nos robó el agua. La diferencia era que él tenía recursos para recuperarse, pero su reputación, su credibilidad, su influencia, todo eso se había ido con el agua y el fuego, y mientras dejaba atrás el valle donde había nacido y crecido, recordé las palabras de mi padre. El agua no pertenece a nadie, todos pertenecemos al agua. Thorn había intentado poseer el agua, controlarla, utilizarla para su beneficio exclusivo, y el agua, finalmente liberada, le había mostrado quién mandaba realmente. 6 meses han pasado desde aquella noche. Ahora vivo en una pequeña ciudad costera, bajo un nombre diferente. Trabajo como mecánico en un taller cerca del puerto. Es una vida sencilla, tranquila,
muy distinta a la que conocí en el rancho, pero me ha dado tiempo para reflexionar sobre todo lo ocurrido. Mi familia está conmigo. Mi madre, inicialmente reticente a abandonar la tierra donde había vivido toda su vida, parece haber encontrado cierta paz aquí. El aire salado del mar ha sido bueno para su salud. Mis hermanas han retomado sus estudios. Lucía en veterinaria, Carmen en gastronomía. Están construyendo el futuro que la sequía y Thorn casi les arrebatan. Seguimos las noticias del valle a distancia. La destrucción de la represa fue investigada exhaustivamente. Como esperaba, las autoridades concluyeron que se trató de una combinación de fallos técnicos, materiales defectuosos y negligencia en el mantenimiento. Algunos funcionarios que habían aprobado los permisos irregulares fueron investigados y destituidos. Thorn mismo enfrentó demandas millonarias de sus inversores y de las familias de 2 trabajadores que murieron durante el desastre. Su imperio se derrumbó tan rápidamente como se había construido. Los bancos ejecutaron préstamos impagados. Los socios lo abandonaron. Los políticos que antes lo cortejaban ahora negaban haberlo conocido. Lo último que supimos fue que había vendido las tierras que le quedaban y se había marchado al extranjero. El arroyo carmesí volvió a fluir por su cauce natural. Con el regreso del agua, muchos de los antiguos rancheros regresaron para reclamar sus tierras. El valle está renaciendo lentamente. No será el paraíso turístico exclusivo que Thorn había imaginado, sino lo que siempre debió ser: una comunidad de personas trabajando en armonía con la naturaleza. Nuestro rancho, el Rancho Esperanza, ahora pertenece a don Ricardo. Antes de partir se lo vendí por un precio simbólico, con la condición de que nunca revelara el verdadero paradero de mi familia. Él ha mantenido su palabra. Según nos cuenta en sus cartas, los pastos vuelven a ser verdes y el ganado prospera nuevamente. A veces, en las noches de insomnio, me pregunto si lo que hice estuvo bien, si la venganza valió la pérdida de mi hogar, de mi identidad, de la vida que conocía, si mi padre habría aprobado mis métodos. No tengo respuestas definitivas a estas preguntas. Solo sé que hice lo que creí necesario en aquel momento. He aprendido que la justicia y la venganza son conceptos complejos, a menudo entrelazados, que a veces, cuando el sistema falla, cuando los poderosos abusan de su posición, las personas comunes deben tomar medidas extraordinarias. No me enorgullezco de la destrucción que causé, pero